El presente video tiene como propósito el abordaje de hechos que penetraron la historia argentina en el marco de la consolidación del Estado Nacional. Retomando las categorías de análisis estudiadas en la Unidad 1, se dará cuenta de cómo las variantes de orden económico, político, religioso y estatal han afectado en forma directa al fenómeno educativo en sus distintos niveles. Para ello, es necesario describir el contexto en el que se encontraba el país naciente. Se comenzará describiendo aquellos debates, acuerdos y desacuerdos que acontecieron entre 1870 y 1916 en una república conservadora. En estos años, el de la generación del 80, gobernaba el régimen oligárquico, quienes basaban su poder en la propiedad de la tierra y aspiraban a un Estado moderno, progresista y a una sociedad civilizada que sea imagen y semejanza del modelo de sociedad europea. La Argentina tuvo un rápido crecimiento económico gracias al modelo agroexportador, como así también un aumento poblacional significativo impulsado por la política inmigratoria. Pretendían una nueva estética para una nueva nación. A los inmigrantes que esperaban era la población nórdica de Europa, y una de las contradicciones que le dio la misma realidad contextual es que quienes llegaron a la Argentina fueron del sector sur, el más empobrecido y el que venía con ideales más bien socialistas y anárquicos. Es por ello que a través de la educación se procuraría homogeneizar a las masas, estructurada en una lógica binaria en donde hay dos términos opuestos, uno con carga negativa, la barbarie, y otro con carga positiva, la civilización. Otra de las características de su ideario político era el liberalismo económico, pero el conservadurismo político. Se alejaba a la clase trabajadora de la posibilidad de expresar su opinión. El Sistema de Instrucción Pública Centralizada Estatal, SIPCE, denominación que es utilizada por Ariana Puigros, siendo este el modelo educativo argentino que se extendió hasta 1980. En su condición de referente posee rasgos característicos como es hegemonía del Estado, subsidiariedad a los sectores privados, verticalidad, burocratización, carácter oligárquico, liberal, no participativo, autoritario y de alta discriminación. En el periodo que va desde 1884 a 1916, el modelo pedagógico correspondiente al SIPCE fue sarmientino. Sin embargo, además del sistema oficial, también las propuestas alternativas de la época sufrieron una impronta de este modelo, aunque operaron con variaciones. El sujeto pedagógico sarmientino se instauraba en una relación de educador, que era el portador de una cultura superior, que se debía imponer a un sujeto negado socialmente, que es el educando. En la concepción sarmientina, el Estado debía garantizar tanto la formación especializada de estos docentes como la educación de la población. Si bien no puede establecerse una correspondencia entre los intereses de los sectores sociales y las propuestas pedagógicas, puede afirmarse que los sectores del primer bloque, que son los sectores sociales, son los beneficiarios del modelo del SIPCE, y el discurso que mediatiza sus intereses es el de los normalistas laicos, aunque la ideología oligárquica también fue expresada por otros discursos pedagógicos como el de los católicos, conservadores y normalizadores. Consideraron que la escuela pública debía integrar los inmigrantes, también la importancia de los espacios de homogeneización social, siendo incluso capaces de modificar las pautas culturales de sus familias. Sarmiento establece las relaciones entre las manifestaciones del progreso de una nación y la capacidad de los individuos que la conforman. Veían la educación popular como un instrumento de conservación social. En este momento, en el que estaba Mitre, que apuntaba a una educación a las clases dirigentes, y Sarmiento, en cambio, otorgaba prioridad a la educación básica.
El debate se daba en qué se haría foco durante la presidencia de Roca. Es así que en 1882 se realiza la convención del primer Congreso Pedagógico Sudamericano que se llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires. Allí se discutió qué tipo de sistema educativo tendrían los argentinos. Es la función que sienta las bases para una futura ley de educación. En 1884 se sanciona la Ley 1420 de Educación Común, obligatoria, gratuita, gradual, laica y universal, conforme a los preceptos de la higiene que abarcaría la capital federal y los territorios nacionales, ya que en este momento había un alto porcentaje de analfabetismo. Con esta ley se pasó de una educación basada en los castigos a una basada en la enseñanza. No solo va a enseñar a leer, a escribir y a contar, sino también contenidos de geometría y de ciencias, educación física, es decir, asignaturas. Esta ley tuvo consecuencias como aumentó el nivel cultural del país, bajó los niveles de analfabetismo, garantizó los derechos básicos para la educación y aumentó la escolaridad. Esta educación que incluye, brinda posibilidades, une, sin importar de dónde venimos, dónde creemos o dónde vivimos. Es así que todos y todas tenemos derecho a recibir una educación. En el periodo de 1890 y 1930 situamos el proyecto normalizador que tuvo como objetivo formar maestros para el sistema de educación pública. Dicho proyecto se inspiró en el positivismo pedagógico que permitió elaborar modelos que se encargarían de expulsar, ordenar y reprimir a la población escolar. Inspirados en el positivismo pedagógico, este modelo permitió encargarse de expulsar, ordenar y reprimir a la población escolar. El Estado Nacional, mediante inspectores que enviaba a las provincias, administraba y fiscalizaba las operaciones que se llevaban a cabo a nivel jurisdiccional. Sin embargo, la urgencia y la prisa pesó más que la calidad y la previsión. El proyecto se caracterizó por sus limitaciones y ambigüedades en relación a las prácticas y a lo que estipulaba la letra. En cuanto a las limitaciones, encontramos pobreza material y simbólica, estudiantado pobre y la infraestructura que no ayudaba a la ejecución de las clases. Y en cuanto a las ambigüedades, primero se abogaba por el crecimiento y luego se pedía moderar el perfil inclusivo. Se procuró homogeneizar a las masas, pero cada contexto local y particular hacía que las prácticas fuesen diversas. Con una ley 1420 para escuelas primarias, en un contexto de violencia con políticas liberales que beneficiaban a los grandes capitales, ante estos hechos, Laínez sostiene que el crecimiento del país y su orden dependen de la inversión educativa para detener el movimiento socialista y anarquista a través de la alfabetización. Incluye fondos nacionales y capacitación docente. Proyecto complementario a la Ley 1420, la Ley Laínez sancionada en 1905. Los altos índices de analfabetismo, tanto en los criollos como inmigrantes, es un impedimento para el crecimiento del país, sostenía Laínez. Este proyecto lo presenta para ampliar el horizonte educativo en el territorio nacional. Auspicia también el establecimiento de colegios nacionales en todo el país, buscando evitar las migraciones masivas a la capital. Ampliar el acceso a la educación mediante la construcción de escuelas en las provincias, encargándose el Consejo Nacional de Educación de establecer escuelas elementales, mixtas y rurales, comenzando así a cambiar su fisonomía. El propósito es que la escuela sea vista como la posibilidad de ascenso social. Se pudo ver en los primeros años el efecto de la Ley Laínez. En 1885 se promulga la Ley 1597, más bien conocida como Ley Avellaneda,
que reglamentaba el funcionamiento de las facultades nacionales. Dicha ley fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales. Se refería fundamentalmente a la organización de sus regímenes administrativos, dejando otros aspectos librados a su propio accionar. Este régimen de carácter conservador no establecía ninguna garantía de renovación universitaria por mérito. Fue un sistema bastante estable mientras fue hegemónico el pensamiento positivista. En cuanto al nacionalismo patriótico y los rituales, en el texto Adriana Puiggrós da a conocer cómo, en la oposición del gobierno que estaba en ese momento, hacía referencia a que la orientación nacionalista de la enseñanza escolar se vinculaba con la posición sobre la injerencia del Estado en la educación, que reduce al individuo a cero, y además se apropió de su educación bajo la mirada de uniformarla en todo el país para hacer patriotismo, ante la cual la bandera era el nacionalismo escolar. Ante la necesidad de dar carácter nacional a la enseñanza, se elaboraron programas extensos y detallados, creyendo que para el cumplimiento del mencionado propósito era necesario uniformar esa enseñanza en todos los colegios y escuelas dependientes del gobierno. Es así que entonces se mató el sello nacional de la educación. Se sostiene que para que refleje el espíritu nacional es necesario que en sus escuelas se hagan sentir las particularidades circulando desde las regiones más lejanas hasta la capital y desde ella a otras partes o pueblos más lejanos. Para que esta corriente fluya es necesario la libertad de los directores para que promuevan la conciencia nacional. Las autoridades debían ser elegidas directamente por el pueblo y se aspiraba a una educación patriótica. Vergara sostenía que el carácter nacional de la enseñanza debe ser un reflejo de las particularidades de nuestro pueblo para que así se manifieste el espíritu argentino. Encerrada en las conductas normalizadoras, adornos en las fiestas escolares, cantos patrióticos, la subordinación a los retratos de los próceres y las prácticas de lectura y escritura correctas del idioma nacional, la inoculación del principio de autoridad era una función privilegiada. El nacionalismo se había instalado en el núcleo del normalismo. Desde los orígenes, el nacionalismo normalista no es independiente de sus rituales escolares y esos rituales tienen un carácter determinante, profundo en la relación entre el patriotismo y lo escolar. Es corporal, gestual, determina el sitio de su individualidad en el tiempo histórico y otorga un lugar.